Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Una iniciativa conjunta de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. A través de la reflexión y el diálogo, este programa busca promover un conocimiento situado y pertinente en torno a los derechos y la dignidad humana. Les damos la bienvenida a nuestro primer programa. Nos encontramos en la radio de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Mi nombre es Isabel Pesa Lizama y soy coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos. Queremos invitarles a poner atención en los impactos que tiene el nombrar, omitir o tergiversar los derechos humanos para la comprensión de nuestros contextos sociales y de la democracia y reflexionar sobre el rol que juega la educación en estos escenarios. A este primer capítulo le hemos llamado No en mi nombre, como una invitación a reflexionar críticamente sobre el uso y abuso del discurso de los derechos humanos. El título de nuestro primer programa se ha inspirado en dos iniciativas de agrupaciones que han decidido no permitir que, en nombre de su identidad, se promuevan discursos que amparan el terrorismo de Estado. Nos referimos a Judíos por Palestina, quienes defienden la autodeterminación del pueblo palestino, que no se sienten representados con el Estado de Israel y dicen no en nuestro nombre, porque les moviliza el respeto a la dignidad y la resistencia del pueblo palestino. Por otro lado, está la experiencia teatral del colectivo Alternance Théâtre, con la obra No en mi nombre, Historias desobedientes, trabajo investigativo y creativo basado en testimonios de hijas e hijos de miembros de las Fuerzas Armadas, Gendarmería o policías durante la dictadura chilena y argentina. Hijas e hijos que han decidido repudiar los crímenes de sus padres, sus prácticas represivas, sus pactos de impunidad y silencio. Rescatamos estas experiencias como ejemplo de resistencia frente a la expansión de los discursos de odio y el negacionismo. El uso instrumental de los derechos humanos no es nuevo. Al igual que con la democracia, la justicia y la paz, se usa los derechos humanos para justificar acciones que en vez de proteger y promover la igual dignidad de todo ser humano, hacen exactamente lo contrario. Invadir, privar de libertad, discriminar. Por eso hemos querido focalizarnos en dialogar sobre este tema y los impactos que tienen sobre la comprensión que la sociedad tiene de los derechos humanos. Para esto conversaremos con María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, con Paloma Abed de la Torre, coordinadora de Educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y Loreto López, asesora en la misma institución. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Hola, Ruth, buenas tardes. Gracias por invitarnos. En las últimas décadas, el discurso de los derechos humanos ha ido ganando terreno en la sociedad chilena. Y al punto tal que, por ejemplo, tras el estallido del 2019, toda la derecha tuvo que incorporarlo en sus narrativas para poder legitimar sus posturas. Eso es algo que hemos ido observando y discutiendo al interior de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos. Y el proceso constituyente, eso sí, dejó en evidencia las distintas comprensiones sobre lo que implican los derechos humanos y además masificó discursos que repercuten hasta el día de hoy. Vamos a escuchar uno de esos discursos. En vez de prohibirlos, sujetarlos la creación y su gestión de establecimientos bajo ciertos fines y principios al servicio de la educación estatal. ¿Y cuáles son estos principios?, se preguntarán ustedes. Obviamente, sus principios, cargados de ideología. El artículo 16 los consagra: la interculturalidad, el enfoque de género, una educación no sexista. A esto se suman también sus principios de la Constitución, que, por nombrar alguno, establece que Chile es un Estado plurinacional, laico, que asegura la igualdad sustantiva de género para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas entre todos los órganos estatales, y para más, espacios de organización de la sociedad civil. En todo están. ¿Libertad de enseñanza? ¡Ja! Este discurso, que es de Catherine Montealegre en la sesión número 100 de la Convención Constitucional, da muestras de esta
forma de entender los derechos humanos de una manera extraña, ¿no? Y pone el centro en la libertad de enseñanza como un discurso que debiera ser protegido por sobre otros derechos y establecer entonces una distancia con los propósitos del derecho a la educación. Si uno pudiera repetir este discurso, pueden volver después al podcast y escucharlo nuevamente y contrastarlo con lo que dice la Declaración Universal o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención de los Derechos del Niño. Ese listado de ideologías que menciona son justamente los propósitos del derecho a educación. Interculturalidad, en nuestros pactos se habla de comprensión y tolerancia entre todas las naciones, ¿no? Y entre todos los pueblos y entre todas las etnias. Igualdad de género. La Convención de los Derechos del Niño es súper clara en su artículo 29 cuando dice que también debe promover la educación, la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, aquí hay una tensión muy relevante y que tiene un impacto social que no podemos dejar de cuestionarnos. Primero porque los espacios educativos son el principal instrumento del que disponen las sociedades para transmitir su conocimiento y promover la transformación desde una perspectiva social y cultural. Y son siempre un espacio de disputa. La batalla cultural, como le gusta hablar a la derecha también, se juega parte importante en lo que pasa en los procesos de educación formal, tanto en el currículum como en las políticas que establecen las formas de funcionamiento del sistema educativo, sean estas las de promoción escolar, las de asignación de becas o los programas orientados a la inclusión y la formación ciudadana. Así que en nombre de la libertad se ha puesto un freno a la educación en derechos humanos. Hoy día en las escuelas hay temor de hablar en temas de derechos humanos, tensión justamente por los hechos del 18 de octubre del 2019. Las escuelas no quieren hablar de eso por temor a que las tilden de adoctrinamiento. Sin embargo, una educación que renuncia o rechaza educar en el reconocimiento y la valoración de la dignidad de todo ser humano, implica que se está evadiendo su rol de trabajar en la no discriminación, en la promoción de la paz y la justicia social. Y por lo mismo, esa educación se aparta del derecho a educación. Y así se convierte en un instrumento de reproducción de desigualdades. La libertad de enseñanza no se ha incluido en ninguno de los tratados internacionales. Se levanta este discurso muy fuertemente, pero lo que se reconoce es el derecho de los padres respecto de la educación religiosa de sus hijos y la educación moral de ellos. Y en función de eso, la posibilidad de elegir un establecimiento educacional distinto del que provee la autoridad pública. Respecto a las entidades educativas, no existe ningún derecho humano. Esto nadie lo dice con esta claridad. Son personas jurídicas y las personas jurídicas no pueden tener derechos humanos. Tienen otro tipo de derechos, pero no tienen derechos humanos. Por lo tanto, no hay ningún derecho humano que proteja esta libertad de enseñanza de abrir establecimientos educacionales distintos. Eso no quiere decir que no haya ninguna obligación con respecto a estos grupos, ¿no? Pero no es un derecho humano lo que ahí se constituye. E incluso para que pueda funcionar esa institución y ejercer su libertad de enseñanza, tiene ciertos límites. Tanto la Convención de los Derechos del Niño como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se le reconoce su existencia y su funcionamiento a condición de que cumpla esos propósitos que están en estas cláusulas y que son los que han sido rechazados en este discurso que acabamos de escuchar. Ciertamente hay un temor sobre el adoctrinamiento, así lo expresaron claramente desde el estallido social en adelante. Sin embargo, los argumentos que se utilizan son para restringir el rol que tiene el Estado en la educación, tanto en la definición curricular como de los principios rectores del sistema educativo. Esta también fue una preocupación en el inicio de la Organización de las Naciones Unidas y en el debate de la Declaración Universal, dado que la experiencia del nazismo y el fascismo en Europa había dejado la evidencia de cómo los sistemas educacionales podían servir para adoctrinar niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuál fue la solución a la que llegó la comunidad internacional? Comprometer a los estados para que sus sistemas educacionales se enmarquen en determinados principios,
justamente estos que en nombre de la libertad de enseñanza un sector político rechaza, como lo acabamos de escuchar. ¿Y qué hay detrás entonces de estos discursos de libertad de enseñanza como valor inalienable sobre el derecho a educación? Prácticas de discriminación encubierta. Hay un rechazo a la igualdad de la dignidad de todas las personas, particularmente de las sexogenéricamente diversas, una idea meritocrática y competitiva de la educación, que excluye a quienes han tenido entornos menos favorables para su aprendizaje, segregación y exclusión educativa, un mantenimiento de roles tradicionales que desconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la negación de niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Nada de esto es menor. Por eso hay que rechazar esta comprensión de la libertad de enseñanza y volverla a centrar en su real posición, es decir, en el medio facilitador de la libertad religiosa en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos. Escuchábamos a María de los Ángeles Villaseca, coordinadora de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, y me gustaría ahí saber, a partir de la reflexión que realiza María de los Ángeles, cómo ustedes podrían aportarnos de la experiencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, les podemos contar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un mandato regido por la Ley 20.405 que refiere a la protección y promoción de los derechos humanos de todos quienes habitan el territorio nacional. Y en ese contexto comentarles que hemos desarrollado el programa Formador de Formadores, que justamente lo que hacemos, como el nombre indica, es formar a quienes forman a otros en distintas instituciones, donde tratamos de abordar cuáles son estas características. Y ahí siempre salen las consultas con respecto a la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra también, sobre todo en los ámbitos universitarios. Y yo creo que efectivamente contamos con muchas opiniones respecto a eso. Es muy fácil, digamos, posicionarte, decir que estás a favor de la libertad de enseñanza, de cátedra, pero hay poco conocimiento con respecto a cuáles son esos estándares que se manejan desde el marco de derechos humanos, a los cuales María de los Ángeles hacía cierta referencia. Y eso genera que en quienes tenemos una responsabilidad de tener que cumplir con este marco, tener más herramientas para justamente promoverlo y a veces reconocer que hay ciertas prácticas que se instalan que son bien ajenas al marco. Ahora, yo me permito también señalar que hay un desconocimiento de la sociedad civil con respecto a que, primero, que no todos los derechos de los que hablamos son derechos humanos, ¿ya? Eso lo primero, porque a veces la gente se inventa ciertos derechos. Segundo, que la libertad de expresión, la libertad de enseñanza tienen limitantes y esas también están regidas por el marco, que es súper relevante que las personas sepamos. Por ejemplo, porque creo que ahí dialogan tanto la libertad de expresión como la libertad de enseñanza, siempre que no sea atentatoria contra la dignidad de otros grupos, de otras personas, que no se promueva la violencia, tiene límites. Entonces, no es que yo puedo hacer y decir todo lo que se me antoje porque soy un ser humano que tiene una opinión. Cuando uno va diciendo eso, las personas van comprendiendo cuáles son esas limitantes y nosotros también tenemos un trabajo en relación con el derecho a comunicación, pero creo que después me puedo referir a eso. Yo no puedo dejar de referirme al fragmento de la intervención de la agrona convencional, ¿no? Ya no me acuerdo. Catherine Montalegris. Ese discurso son elementos de contexto que nosotros en el Instituto Nacional de Derechos Humanos siempre tenemos que considerar. Lo que hace esta institución no es en un vacío social ni en un mundo abstracto, es en un mundo concreto donde existen este tipo de discursos y donde hoy día probablemente se han radicalizado y cosas que hace 8 años no se podían decir, hoy día se dicen públicamente y de una manera, quería justamente hacer el punto muy vehementemente. A mí lo que más incluso me quedó del fragmento, creo que más que el contenido, es la forma en que ella lo expresa. Es un discurso muy elocuente, muy emocional. Y entonces donde el contenido, los derechos o estos principios como la no discriminación o la igualdad parece que son una especie de enemigo. Eso me parece muy, muy complejo y es un elemento del contexto en el que estamos, que se ha ido agudizando, diría yo, y donde los derechos humanos pasan a ser vistos como una amenaza a un orden preestablecido, y aquí nos metemos más quizás en un ámbito más de lo cultural, donde entonces los derechos humanos vienen a subvertir una desigualdad que obviamente no es
no se habla como desigualdad, pero es un orden donde unos están en un lugar y otros están donde otro. El principio de igualdad es visto realmente como una amenaza a ese orden establecido y son elementos del contexto que nosotros necesitamos tomar en consideración y comprender. Si queremos realmente llegar a que haya una adhesión a no solo es un marco normativo, sino que también es una ética de la convivencia democrática, necesitamos comprender de dónde vienen esos discursos que no son meramente contingentes, o sea, hay ahí una vertiente interpretativa de la vida social y de lo que es Chile que no podemos ignorar para poder justamente desarrollar una mejor tarea de promoción dentro de esas condiciones sociales. Como ese lema que teníamos el año pasado, ¿no? Que se llama Conoce, promueve, defiende. O sea, si tú logras conocer, entenderlos, luego podrías promoverlos y además eventualmente en una situación de amenaza, defenderlos. Pero creo que es importante entender el contexto para ver los desafíos que en la vida cotidiana tenemos para promover los derechos humanos. Déjenme contarles que aquí esta universidad tiene una cátedra obligatoria para todas las carreras, que es de Derechos Humanos, Género y actualmente Interculturalidad. Y uno podría decir, bueno, ya está, la tarea está hecha, ¿no? Y yo hago el símil, esto de que la norma por sí sola, la ley por sí sola, no va a hacer que esto se implemente y que además sea comprendida e integrada en la cotidianidad. Y lo mismo pasa con esto de que tenemos una cátedra que ya es un piso mínimo no menor, comparativamente hablando con otras instituciones de educación superior, pero que requiere continuamente, de parte de los profesionales que la facilitamos, actualización de saberes y conectarnos además con las necesidades actuales. Yo coordino la cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la universidad y recibo anualmente estudiantes en pasantía. Uno de los estudiantes, que es de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, contaba su experiencia en práctica. Y decía, un estudiante de enseñanza media, cuando ganó Donald Trump, él celebró. Y entonces otro le dijo, ¿pero por qué celebra? Y el docente trata de hacer una aproximación a lo que implican, ¿no?, estos discursos, y finalmente llega también, trae la dictadura como referencia. Entonces ahí, discutiendo en grupo, se le planteó esto de cómo haces que este adolescente entienda esto con algo del pasado que realmente, lo que hemos podido ir comprobando, es que se entiende como un hecho del pasado, pero no forzosamente la relación con la elección de Trump o otros ejemplos que surgían en clase, según este estudiante, con la delincuencia y la violencia alrededor. No es que tengamos que dejarse pedagogía de la memoria, por favor, que no se entienda eso para nada, hay que continuar. Pero frente a estos que son las problemáticas actuales de estudiantes que van a colegios, a liceos, donde se confrontan a otros estudiantes que están vendiendo droga o que ingresan con armas al establecimiento, ¿verdad?, donde hay mucha violencia, frente a eso, la respuesta no puede ser, sí, pero en Chile la dictadura. Y frente a ese ejemplo es importante abordar la correlación entre los temas. En relación con lo que tú estás mencionando, Isabel, esta semana me tocó estar haciendo clases para estudiantes de secundaria en una escuela de líderes y eran otro tipo de jóvenes muy comprometidos que hicieron muchas preguntas donde todo el tiempo ellos vinculaban pasado, porque algunos se remitieron a cuestiones de sus abuelos y lo que les había pasado ahora, lo que estaba pasando con las redes sociales. Entonces, nosotros en el instituto entendemos que trabajar desde el marco de derechos humanos es siempre un desafío, que se conozcan justamente para promoverlos, pero también para defenderlos, tener herramientas para que justamente entendamos que la mera opinión no es válida. Todas las personas debemos ser respetadas, pero no todas las opiniones, porque hay opiniones que atentan contra la dignidad de otras personas. Y ahí yo les quería mencionar que tenemos un manual portátil de comunicación y derechos humanos en donde se abordan, digamos, un poco estos discursos con cuestiones muy cotidianas de hoy día, en donde es posible hacer esa vinculación del pasado y presente, porque hoy día, por ejemplo, bajo el lema de la seguridad, hay discursos que incitan a la violencia y al odio,
que lo dicen diferentes candidatos o candidatas, no solo en Chile, sino que estamos en un contexto en que eso parecía que pueden decirse esas cosas en nombre de la seguridad. Donde todo se va a resolver con balas. Claro. Y la seguridad también es un derecho humano. Además, derecho, sí, a la seguridad personal. Sí, sí. Ahora, yo creo que también es súper importante para el mundo de la educación en derechos humanos que superemos que la enseñanza de los derechos humanos está estrechamente vinculada al golpe. Nosotros también hemos ido tratando de abordar otras temáticas en los programas porque justamente en las primeras encuestas anuales del instituto salía esta asociación directa y nosotros queremos, digamos, superarla porque temas de derechos humanos tenemos actualmente y no son solo referidos a violaciones de los derechos humanos. Exactamente. Bueno, yo en ese sentido creo que es importante pensar que los derechos humanos son siempre controversiales. Nuestra idiosincrasia nacional normalmente ha tratado de evitarlos, ¿no? Y justamente hoy día la invitación es cómo podemos hablar de aquello que nos es incómodo, pero que nos permite abrir puentes, encontrarnos en la diferencia, que yo creo que esa es la gran dificultad que tenemos hoy, ¿no? En este mundo polarizado, no solo en Chile, sino en el mundo, y hacerse cargo con algo que tú decías, Loreto, estos contextos donde hay una carga emocional. Hablar de memoria es una carga emocional, si no sería historia. Aquí hay una carga emocional. Cuando hablamos de nuestras memorias recientes, que no son las de la dictadura, como el 18O, que los estudiantes que hoy día están en tercer y cuarto medio estaban en la educación básica, vivieron esa experiencia. La pandemia, la migración, la inseguridad, los discursos xenófobos, hay una serie de experiencias de las cuales no se habla, bueno, ¿para qué decir sobre las diversidades sexuales, no? De las que no se habla porque generan tensión. Y la invitación es justamente a hacernos cargo de esa emoción, hablarla, acogerla, entender que no pensamos lo mismo, pero como decía Paloma, ¿no? Podemos tener distintas opiniones, nos respetamos, pero hay opiniones que están dentro del marco de los derechos humanos y hay opiniones que están fuera del marco de los derechos humanos. Y es muy importante al menos situar a dónde estamos parados, porque si no es todo lo mismo, todo se convierte en un flujo que no permite un desarrollo ético. Y en definitiva, la educación en derechos humanos es por sobre todo un desarrollo ético que va a ser el que va a dominar nuestras decisiones del día a día. Es decir, no enseñamos esto porque es muy bonito y es un cuento o una teoría o un marco legal. Lo enseñamos porque impacta nuestras vidas e impacta nuestras decisiones. Efectivamente, ya vamos a comenzar a cerrar nuestro primer programa. Hay un elemento también que quería traer para este cierre y que tiene que ver con que este tema central que quisimos poner hoy, ¿no? que tiene que ver con cómo estos discursos negacionistas van avanzando con fuerza, tiene que ver también con que le hacen sentido a algunas personas, ¿no? Eso es interesante, o sea, no podemos no hacernos cargo de aquello. Hacen sentido porque apelan y conectan con emociones básicas, como por ejemplo el miedo, con sentirse poco reconocidos en el esfuerzo que se hace por salir adelante, con la sensación de abandono por parte del Estado, con la rabia o la injusticia por el apoyo que reciben otros y no ellos. Yo creo que ahí hay algo, no tiene que ver con que estemos obligados a solucionarlo, sino con hacernos cargo de aquello, ¿sí? Y porque además esto entonces nos impone un desafío, no solamente a quienes estamos acá representando instituciones, sino a quienes nos estén escuchando, impone un desafío que quienes promovemos los derechos humanos, desde la academia, la sociedad civil o desde la institucionalidad del Estado, tenemos que enfrentar esto. Ya que el programa se llama Los Derechos Humanos por su nombre, ¿sí? Hoy hemos abordado, por ejemplo, libertad religiosa sí, pero cumpliendo los propósitos del derecho a la educación. Derechos a la libertad de expresión sí, pero sin dejar de respetar el derecho a no ser difamados, agredidos o vulnerados en nuestra dignidad. ¿Se les ocurre algo más? Hay ahí están, claro, esas limitaciones y esos usos a veces, podríamos decir, interesados, ¿no? De algunos conceptos que emanan de los derechos humanos, pero que son utilizados o mal utilizados. En el caso del campo de la memoria siempre hablamos de los malos usos de la memoria o de los abusos de la memoria. Yo creo que pasa un poco también acá en el caso de los derechos humanos. Ahora, justo a propósito que hoy día se estaba llevando adelante la audiencia de la Corte Suprema para el cumplimiento de la sentencia contra el Estado de Chile dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vega González. Claro, ahí vimos, por ejemplo, las intervenciones de los defensores
donde se denostaban algunos marcos o algunas normas internacionales de derechos humanos, y sin embargo había otras que se reafirmaban, ¿no? Como aquellas que reivindican los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? La Convención de los Derechos de las Personas Mayores. Ahí tú ves que hay entonces una suerte de uso oportunista de los derechos humanos o de esa narrativa. Entonces, por lo tanto, además es un discurso poco genuino, porque o es siempre o no es nunca, pero no puede ser algunas veces sí y otras veces no. Entonces, hay ahí también justamente esa tensión. Bueno, sin olvidar, nosotros partimos, ¿no?, diciendo de dónde nos inspirábamos para el nombre de este programa en particular, ¿sí? Y hemos visto que es un tremendo problema en algunos espacios hablar de genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, derechos humanos por su nombre, partiendo por identificar qué es un genocidio, que eso está estipulado ya, ¿verdad? Y poder tener la libertad de mencionar algo que en algún momento se instaló como algo prohibido, ¿no? Sí, ahí quisiera poder complementar los discursos negacionistas en nuestro país y en otros espacios, digamos, también obedecen a ciertas posturas políticas, a ciertas visiones, y por eso nosotros decimos es importante poder entregar un marco para que la gente comprenda que los derechos humanos no es una mera opinión, es un conjunto de tratados, de pactos, de convenciones en que los distintos países, la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo para delimitarlos. Pero también quería mencionar que los discursos negacionistas pueden estar como en otros espacios, ¿cierto?, escolares, a nivel universitario, de otras tristezas que a lo mejor este país y otros tienen. Y por eso que el marco es muy claro de decir cuando han habido, por ejemplo, comisiones de verdad, donde tú hacías alusión a un juicio muy emblemático, es como no es una mera opinión. Y el recordar el acceso a la verdad es parte de la obligación de reparación que tienen los estados, y eso es importante que la ciudadanía también lo conozca. Y lo último que yo quisiera mencionar es para quienes van a estar mirando, escuchando el podcast, es que tenemos muchas constataciones de las vulneraciones de derechos humanos. Isabel decía hace un rato, a veces la gente tiene rabia, a veces efectivamente tiene miedo. Nosotros desde la educación en derechos humanos decimos, el marco de derechos humanos es el mínimo. No es el ideal, es el mínimo. Y la constatación de que tenemos vulneraciones de derechos humanos, que no decaiga nuestro compromiso en que sea lo que queremos para toda la población, porque efectivamente cumplir con el marco nos hace tener un mejor sentido de la sociedad, del bien público, y eso es un mejor país para todas y todas. Entonces, frente a esas constataciones, no decaer. Tenemos que seguir pensando herramientas, buscar maneras, pero de que no decaiga nuestro compromiso, porque los procesos de deshumanización parten también por esta negación. Sí, y a propósito de eso, de esa deshumanización, que es uno, ¿no? Convertir al otro en un enemigo, es decir, alguien que no tiene valor de vida, por eso lo podemos eliminar. Ese es un espacio. Pero el otro es que responsabilizamos de la falta de ejercicio de nuestros derechos a otros que son tan vulnerables como nosotros mismos. Y eso es parte de un juego retórico también, que es importante que podamos ponerlo en cuestión, ¿no? No es ser migrante el peligro, es cómo hemos gestionado la migración, cómo hemos sido capaces de integrarlos o no en nuestra sociedad, ¿no? Que no es el problema de que los delincuentes tienen más derechos, sino cómo está haciendo la justicia una reparación para quienes se han visto vulnerados. Entonces, volver a preguntarnos, bueno, ¿cómo enseñamos para poder focalizar el problema donde está? Porque si no, producimos esta lógica que vulnerabiliza a los más vulnerables. Ahí hay un desafío también, por un lado, y lo otro es cómo reconocemos y recogemos buenas prácticas en derechos humanos para poder alentar esto que decía Paloma, ¿no? De mirar, no todos negros, hemos tenido muchos avances, pero también hay muchos desafíos. Y aprender de lo que hacemos es parte de lo que nosotros queremos invitarles en esto para que tengamos un espacio donde podamos seguir co-construyendo una mejor educación en derechos humanos. Y por eso proponemos terminar siempre con una pregunta, a modo de reflexión, que invitamos a quienes nos escuchan a poder pensar en ello. En este caso, preguntamos entonces, ¿cómo mantenemos activa una comprensión de los derechos humanos que se hace cargo de las necesidades actuales de la comunidad? Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa, Derechos Humanos por su nombre, Educar en Derechos Humanos hoy.
Esto fue Derechos Humanos por su nombre. Educar en Derechos Humanos hoy. Les esperamos en nuestro próximo programa.